Nuestro invitado de hoy en Literatura para Oír es un escritor británico de la época victoriana. Se trata de William Wilkie Collins. Amigo personal de Charles Dickens, compartió con este su afición por el teatro. 26 fueron sus novelas, cerca de 100 piezas de no ficción y 50 relatos cortos, entre ellos el que hoy les ofrecemos en nuestro programa, El Hotel Encantado, del año 1878. Wilkie Collins, hoy en Literatura para Oír. Hacia 1860 la reputación del Dr. Wybrow, médico londinense, había llegado a su apogeo. Se decía que las rentas de las que disfrutaba gracias al ejercicio de su profesión eran las más altas que jamás médico alguno había obtenido. Una tarde a finales de julio, cuando el doctor había dado fin a su almuerzo tras una mañana intensa en su consultorio y con una enorme lista de visitas para efectuar fuera de su domicilio, que deberían ocuparle el resto de la jornada, el criado le anunció que una dama deseaba verle. «¿Quién es?», preguntó el doctor. «¿Una desconocida?». «Sí, señor». «No recibo desconocidos fuera de las horas de consulta. Dígale a qué hora puede volver y despídala». «Ya se lo he dicho, señor». «Bien, ¿y qué?». «Que no quiere irse». «¿Que no quiere irse?». «¿Que no quiere irse?». Y el doctor sonrió al repetir las mismas palabras. A su manera poseía un agudo sentido del humor y en aquella situación había un aspecto absurdo que le divertía. «¿Por lo menos ha dado su nombre esa obstinada señora?», preguntó. «No, señor. No ha querido darlo. Dice que no puede esperar, que el asunto es demasiado importante para aplazarlo. Está en la consulta y no se me ocurre cómo echarla». El doctor Wybrow reflexionó unos instantes. Su conocimiento de las mujeres, profesionalmente hablando, se apoyaba en una experiencia de más de 30 años. Las había conocido de todas clases, especialmente de aquella que ignora por completo el valor del tiempo y que no vacila jamás en escudarse tras los privilegios de su sexo. Una mirada al reloj le convenció de que no podía demorar su excursión cotidiana a los hogares de sus enfermos. Decidió tomar la única resolución que le permitían las circunstancias. En pocas palabras, intentó escapar. «¿Está el coche en la puerta?», preguntó. «Sí, señor». «Muy bien, abra la puerta de la calle sin hacer ruido y deje a esa señora en la sala todo el tiempo que quiera. Cuando se canse de esperar le dice que ceno en el club y que luego irá al teatro. Y ahora, Thomas, despacito, si hace ruido estoy perdido». Y evitando ser oído, tomó el camino de la escalera seguido de Thomas, que andaba de puntillas. ¿Sospechaba algo la dama que aún estaba en el salón? ¿Crujieron los pasos de Thomas y ella tenía un oído extraordinariamente fino? Fuera como fuere, cuando Wybrow pasaba por delante de la puerta de la sala de espera, ésta se abrió y apareció una dama que puso una mano sobre el brazo del doctor. «Le ruego, caballero, que no se vaya sin haberme oído antes». El acento era extranjero, el tono decidido y firme. Sus dedos hacían suave pero resueltamente el brazo del médico. Ni su lenguaje ni su acción produjeron en el doctor el menor efecto capaz de detenerle. Lo que le hizo hacerlo en el acto fue la muda petición inscrita en su rostro. El notable contraste entre la palidez cadavérica de su cara y la extraordinaria vida de sus grandes ojos negros de brillos metálicos le dejaron literalmente hipnotizado. Vestía de oscuro, pero con sumo gusto. Era de mediana estatura y no aparentaba tener más de 30 o 32 años. Su nariz, su boca y su barbilla eran finas y de formas delicadas, como las que se encuentran con mayor frecuencia entre las mujeres extranjeras que entre las inglesas. Era indiscutiblemente hermosa, con el solo defecto de su terrible palidez y el menos perceptible de la ausencia de ternura en la expresión de sus ojos. Aparte de la primera impresión de sorpresa, el sentimiento que produjo en el doctor puede describirse como una punzante curiosidad profesional. El caso podía proporcionarle algo enteramente nuevo en su práctica médica. Si es así, pensó, nada se pierde en esperar. La dama comprendió que había causado en él una fuerte impresión y retiró su mano. «Usted ha consolado a muchas mujeres desgraciadas en su vida. Hoy me toca a mí». Y sin esperar la respuesta se introdujo en la sala. El doctor la siguió y cerró la puerta. La colocó en la butaca destinada a los enfermos frente a la ventana. Un sol estival penetraba por los cristales, hermoso y brillante, ignorando que estaba en Londres. La luz radiante la envolvió por completo. Sus ojos la afrontaron imperturbables, con la inflexible fijeza de los de un águila.
La palidez de su rostro parecía más intensa que nunca. Por primera vez en su vida, el doctor sintió cómo se aceleraban sus pulsaciones en presencia de un enfermo. Tras haber logrado que la escuchase, parecía cosa muy extraña no tener nada que decir al médico. Una singular apatía se había apoderado de aquella mujer resuelta. Forzado a hablar primero para romper el hielo, el doctor le preguntó en qué podía servirla. El sonido de su voz pareció despertarla. Con la mirada aún fija en la luz, dijo bruscamente: «He de hacerle una pregunta embarazosa». «¿De qué se trata?». Los ojos de la dama fueron despacio de la ventana al rostro del médico. Con voz calmada planteó la pregunta embarazosa en estos extraordinarios términos: «Quiero saber si corro peligro de volverme loca». Cualquier otro se hubiese reído para sus adentros o quizás se hubiese sentido alarmado. El doctor Wybrow tan solo experimentó una decepción. ¿Era aquel el caso raro que se había prometido, juzgando temerariamente por las apariencias? ¿Iba a ser aquella nueva paciente tan solo una hipocondríaca, cuya dolencia resultaría ser un desarreglo del estómago o simple debilidad mental? «¿Y por qué ha venido a consultarme a mí?», le preguntó. «¿No es mejor que acuda a un especialista en enfermedades mentales?». La respuesta no se hizo esperar. «Si no lo he hecho es porque no me convenía un especialista. Tienen el fatal hábito de juzgarlo todo desde el punto de vista de su especialidad. Acudo a usted, porque su casa es una excepción a la regla general, y también porque usted tiene fama de descubrir las dolencias más misteriosas. ¿Está satisfecho?». Estaba más que satisfecho. La primera idea, después de todo, había resultado correcta. Además, estaba perfectamente dotado en cuanto a sus habilidades científicas. Su especialidad, que tanto dinero y fama le había proporcionado, era precisamente la de descubrir enfermedades insospechadas. En eso no tenía rival entre sus colegas. «Estoy a sus órdenes», dijo. «Veamos si es posible saber de lo que se trata». La sometió a un prolijo interrogatorio. Todo fue pronta y claramente contestado, y el doctor sacó en consecuencia que la salud de aquella extraña dama, mental y físicamente, estaba en perfectas condiciones. No satisfecho con las preguntas, examinó cuidadosamente los principales órganos responsables de la vida. Ni su mano ni el estetoscopio descubrieron nada que señalase la menor alteración. Con la admirable paciencia y el tacto que le habían distinguido desde que era estudiante, procedió a una exploración tras otra. El resultado fue siempre el mismo. No solo no se advertía ninguna tendencia al padecimiento de trastornos mentales, sino que ni tan siquiera se detectaba el menor desarreglo del sistema nervioso. «No encuentro nada que justifique sus temores, ni hallo una explicación en su extraordinaria palidez». «La palidez no significa nada», replicó con impaciencia la desconocida. «Siendo niña escapé milagrosamente de la muerte a causa de un envenenamiento. Desde entonces no he recuperado el color y mi tez es tan delicada que no puedo ponerme afeites sin que me salga un sarpullido. Pero esto es lo de menos. Yo necesito una opinión definitiva. La verdad creía en usted, pero he sufrido una decepción». Inclinó la cabeza sobre su pecho. «Y así acaba todo esto», dijo amargamente. El doctor se sintió impresionado, aunque tal vez sería más acertado decir que su orgullo profesional estaba un poco herido. «Puede acabar de otro modo», dijo, «pero usted tendrá que ayudarme». Ella le miró con ojos centelleantes. «Hable claro», dijo. «¿Cómo puedo ayudarle?». «Francamente, señora mía, usted se me presenta como un enigma, y pretende que yo me las componga como pueda dentro de los límites de mi arte. Este puede ser grande, pero no lo es todo. Por ejemplo, puede haber ocurrido algo que no tenga relación con su salud corporal, pero que pueda haberla alterado, ¿no es así?». Ella juntó las manos. «Así es», exclamó. «Empiezo a creer en usted de nuevo». «Muy bien, pero no puede pretender que yo descubra la causa moral que la ha trastornado. Sé que no hay causa material. Si usted no deposita en mí su confianza, no puedo hacer otra cosa». La desconocida se levantó y dio unos pasos por la sala. «Tendré confianza», dijo, «pero no mencionaré nombres». «Ni hay necesidad, solo necesito conocer los hechos». «Los hechos no significan nada», contestó ella, «pero le confesaré mis impresiones. Seguramente me juzgará loca y soñadora cuando los oiga. No importa.
Haré lo que pueda por satisfacerlo y empezaré por los hechos. Pero créame, los hechos no le ayudarán mucho. Se sentó de nuevo, de la manera más simple posible, comenzó a contar la historia más extraña que jamás oyera el doctor en toda su vida. Por lo pronto, soy viuda, doctor, dijo. Ese es un hecho. El otro es que me vuelvo a casar dentro de una semana. Aquí se detuvo y sonrió. Alguna idea cruzaba por su mente. El doctor Wybrow no quedó favorablemente impresionado por esta historia. Había en ella algo a la vez triste y cruel. Iniciada lentamente, había desaparecido de pronto. El doctor empezó a preguntarse si no hubiera hecho mejor huyendo. Apesadumbrado, se acordó de sus enfermos y de las dolencias que le aguardaban. La desconocida continuó. Mi próximo matrimonio está relacionado con una embarazosa circunstancia. El caballero del que voy a ser esposa estaba comprometido con otra dama cuando me conoció en el extranjero. Esa otra es su prima. Inocentemente le he robado el cariño de su amante y he destruido sus esperanzas. Y digo inocentemente, porque nada me había dicho de su compromiso con ella antes de que yo le diera mi consentimiento. Solo me lo confesó cuando nos reunimos en Inglaterra y él se dio cuenta de que yo podría enterarme. Me indigné naturalmente. Me presentó sus excusas, me enseñó una carta de su prima en la que le devolvía su libertad y su palabra. Carta más noble y discreta no la he leído en mi vida. Lloré al leerla, yo, que no tengo lágrimas para mis propias penas. Si en la carta ella hubiese dejado entrever alguna esperanza de reconciliación, yo me hubiese retirado, pero su firmeza, sin ira, sin un reproche, deseándole a aquel hombre infiel que alcanzara la felicidad, él imploraba mi compasión, insistía en lo mucho que me amaba. Usted sabe cómo somos las mujeres. Me estremecí y le escuché. Sí, así terminó. Dentro de una semana, tiemblo al pensarlo, estaremos casados. Y temblaba realmente. Tuvo que detenerse un momento antes de continuar. El doctor impaciente empezó a temer que la historia fuera interminable. Perdóneme si le recuerdo que hay enfermos que me esperan, dijo. Cuanto antes vaya usted al asunto, mejor para todos. En los labios de la dama apareció de nuevo aquella triste y cruel sonrisa. Todo lo que le he dicho va al asunto. Lo comprobará enseguida. Y reanudó su relato. Ayer, no tema, no voy a extenderme mucho, ayer yo había sido invitada a almorzar en casa de cierta dama. Una señorita desconocida para mí llegó a última hora cuando ya habíamos abandonado la mesa y pasado al salón. Se sentó a mi lado y nos presentaron. Supe su nombre, de igual modo que ella supo el mío. Se trataba de la mujer a quien yo había robado su prometido. La misma mujer que había escrito aquella noble carta. Y ahora, présteme atención, no se impaciente. Debo manifestarle que yo no sentía la menor inquina hacia la joven que estaba a mi lado. La admiraba, y ella tampoco tenía nada que reprocharme. Esto último es muy importante, como verá. Yo estaba segura de que le habrían explicado el asunto tal y como era, y que ella habría admitido que yo no merecía censura alguna. Y a pesar de todo ello, al levantar los ojos y tropezar con los de aquella mujer, mi cuerpo se heló de pies a cabeza. Temblaba y sentía escalofríos. Por primera vez en mi vida experimenté un pánico mortal. El doctor comenzó a sentirse interesado. ¿Había algo singular en el aspecto de esa señorita?, preguntó. Nada en lo absoluto. Su descripción corresponde a la de muchas damas inglesas. Ojos azules, fríos y claros, tez blanca y sonrosada, maneras corteses y distantes, labios rojos, mentón redondeado. Nada especial. Notó algo en su expresión la primera vez que la sorprendió mirándola. Tan solo la que despierta en cualquier mujer, aquella por la que ha sido abandonada. Y quizá algo de asombro por no ser yo quizá tan bella como ella debía suponer. Pero siempre dentro de los límites de la buena educación y durante pocos segundos, creo. Y digo esto porque la horrible agitación que me atenazaba no me permitía juzgar serenamente. Si hubiera podido acercarme a la puerta, habría huido. Tan asustada estaba. Ni siquiera pude permanecer de pie. Me dejé caer en mi silla, aniquilada de horror ante aquellos ojos azules que me miraban con amabilidad y sorpresa. Pero a mí me parecían los de una serpiente. Veía en ellos su alma y cómo escudriñaba hasta el fondo de la mía. Esa era mi impresión, con todo lo que tiene de terrible y de locura.
Esa mujer está destinada, sin saberlo, a ser el genio maléfico de mi vida. Sus inocentes ojos ven en mí una capacidad de hacer el mal que yo desconocía, pero que se despierta bajo su mirada. Si cometo alguna falta de hoy en adelante, incluso si llegase a perpetrar un crimen, ella lo habrá provocado, aunque haya sido sin pretenderlo. En un instante indescriptible comprendí todo esto, y supongo que mi rostro lo expresaba. Aquella cándida criatura se sobresaltó. «Me temo que hace aquí un calor excesivo. ¿Quiere mi frasco de sales?». La oí pronunciar aquellas amables palabras y me desvanecí. Cuando recobré el sentido, todos los comensales se habían ido. Solo la dueña de la casa estaba a mi lado. Al principio fui incapaz de articular palabra. La terrible impresión que he tratado de describirle regresó vívidamente a mi memoria. Tan pronto como pude hablar, le supliqué que me hablase de la mujer a quien yo había suplantado. Verá, tenía la pequeña esperanza de que aquel buen carácter no fuera el suyo, que su noble carta fuera un modelo de hipocresía, en suma, que secretamente me odiara, aunque fuera lo bastante astuta como para disimularlo. Pero no. La dueña de la casa la conocía desde su niñez, se querían como hermanas, sabía que era tan buena, tan inocente, tan incapaz de odiar a nadie, como el mejor de los santos que jamás haya existido. Mi última esperanza había sido destruida. Solo podía hacer una cosa y la hice. Fui en busca de mi prometido y le supliqué que me relevase de mi compromiso. Rehusó. Le declaré que recobraría mi libertad sin contar con su consentimiento. Me enseñó cartas de sus hermanos, de sus amigos, suplicándole que lo pensara mucho antes de hacerme su esposa. Le contaban supuestas aventuras mías en Viena, París y Londres, un grosero tejido de falsedades. «Si te niegas a casarte conmigo», me dijo, «estarás admitiendo que estas acusaciones son ciertas. ¿O es que temes enfrentarte a la sociedad como mi esposa?». ¿Qué podía contestarle? Tenía razón. Persistiendo en mi negativa, mi reputación estaba perdida. Consentí en que la boda se celebrara el día fijado. Ha pasado una noche, y estoy aquí, para hacerle esta pregunta al único hombre que puede contestarla. Por última vez, ¿soy un demonio que ha visto al ángel vengador, o solo una pobre loca alucinada por una mente desequilibrada? El doctor Wybrow se levantó dispuesto a dar por finalizada la entrevista. Lo que había oído le había causado una fuerte y penosa impresión. Cuanto más escuchaba, más terreno ganaba en su espíritu la convicción de que aquella mujer era perversa. En vano quiso pensar en ella como una persona digna de compasión, dotada de una viva y mórbida imaginación, consciente de que la capacidad para el mal duerme en todos nosotros y que se esforzaba ardientemente en actuar a contracorriente de sus mejores sentimientos. El esfuerzo era superior a él. Un maligno instinto le gritaba al oído: «Cuidado con creerla». «Ya le he dado mi opinión», dijo. «No hay signo ninguno de desarreglo mental o de algo que haga temerlo. Por lo que respecta a las impresiones que usted me ha confesado, únicamente puedo decirle que su caso es de los que necesitan consejos espirituales mejor que médicos. De una cosa puede usted estar segura: lo que usted ha dicho aquí queda en el mayor secreto». La dama le escuchó con ceñuda resignación. «Eso es todo». «Eso es todo». Puso unas monedas sobre la mesa. «Gracias, caballero. Ahí tiene sus honorarios». Y diciendo eso se levantó. Sus negros ojos miraban vagamente hacia algún lejano horizonte. La sola idea de quedarse con algo suyo, no solo dinero, sino cualquier cosa que ella hubiese tocado, le sublevó. Sin mirarla señaló el dinero. «Recójalo. No tiene por qué pagarme». La desconocida no le hizo caso. Fija la mirada, Dios sabe dónde, dijo lentamente como si hablase consigo misma: «Dejemos que llegue el fin. He luchado contra él, me someto». Se echó el velo sobre la cara, hizo una ligera inclinación con la cabeza y salió de la sala. El doctor agitó la campanilla y la siguió hasta el vestíbulo. Cuando el criado cerró la puerta, sintió de súbito una curiosidad irresistible. Enrojecido como un niño, ordenó: «Síguela hasta su casa y procura averiguar su nombre». Durante un instante el sirviente se quedó mirando a su patrón sin dar crédito a sus oídos. El doctor le señaló la puerta en silencio. El criado, ante el mudo mandato, tomó el sombrero y salió presuroso. El doctor Wybrow regresó al consultorio. Diversos sentimientos convulsionaban su mente. ¿Es que aquella mujer había infectado de maldad su casa, contagiándole su perversidad? ¿Qué espíritu diabólico le había impulsado a degradarse así a los ojos de su sirviente? Se había conducido como un bellaco pidiéndole a un hombre que le servía fielmente desde hacía tantos años que se convirtiese en espía.
Herido por ese pensamiento, corrió al vestíbulo y abrió la puerta. El criado había desaparecido. Era ya tarde para hacerle volver. Solo podía hacer una cosa para obviar el desprecio que sentía por sí mismo: refugiarse en el trabajo. Subió al coche y empezó su ronda de visitas. Regresó a su casa más temprano que de costumbre, indeciblemente descontento de sí mismo. El criado había vuelto. La vergüenza impidió que el doctor lo interrogara, pero el sirviente comunicó lo averiguado sin necesidad de que se le preguntara. Se trata de la condesa Narona. Vive en... Sin esperar a oír dónde vivía, el doctor asintió inclinando la cabeza y entró en el consultorio. El dinero que en vano había rehusado estaba sobre la mesa. Lo introdujo en un sobre y escribió sobre este: para los pobres. Llamando al criado, le encargó lo depositase en la parroquia vecina a la mañana siguiente. Fiel a sus deberes, Thomas le hizo la pregunta de costumbre: ¿el señor cena hoy en casa? Tras vacilar un instante, contestó negativamente: cenaría en el club. De todas las cualidades morales, la que más fácilmente se descompone es la llamada conciencia. En ocasiones la conciencia es el juez más severo para el hombre. En otras, él y su conciencia conviven en los mejores términos como cómplices. Cuando el doctor Wybrow salió de su casa por segunda vez, ni siquiera trató de ocultarse que el único motivo que le llevaba a cenar al club era oír lo que el mundo sabía de la condesa Narona. Hubo un tiempo en que la murmuración solo podía encontrarse entre las mujeres. Hoy los hombres la manejan perfectamente y el mejor lugar para ello es el salón de fumadores de un club privado. El doctor encendió un cigarro y echó una mirada en derredor. La sala estaba llena, pero las conversaciones languidecían. Mas cuando preguntó si alguien conocía a la condesa Narona, el silencio se trocó en asombro. Jamás nadie, y todos convinieron en ello, había hecho una pregunta más absurda. Cualquier persona, por poco de mundo que fuese, conocía a la condesa. Aventurera, con una reputación de las más equívocas de toda Europa, tal era la descripción que se hacía de aquella mujer de palidez cadavérica y ojos centelleantes. Descendiendo a lo concreto, cada miembro del club aportó su grano de arena al montón de escándalos a que había dado lugar la condesa. Era dudoso que se tratase, como ella aseguraba, de una dama dálmata. También era dudoso que hubiera llegado a casarse con el conde, cuyo nombre llevaba y del que se decía viuda. Era dudoso, además, que el hombre que siempre la acompañaba y que se hacía llamar barón de Rivar y se presentaba como su hermano, fuese tal varón ni tal hermano. Solo uno de los presentes la defendió, señalando que su vida y acciones habían sido cruelmente desfigurados. Pero como aquel paladín era de profesión abogado, su defensa no convenció a nadie. Tras oír esto, el doctor despertó de nuevo el asombro de los reunidos al preguntar el nombre del hombre que iba a desposar a la condesa. Sus amigos decidieron unánimemente que el doctor acababa de llegar de la luna, donde debía haber vivido al menos 20 años. En vano se excusó con cargos a los deberes de su profesión, asegurando que no disponía ni de tiempo ni de ganas para frecuentar salones y recoger sus habladurías. Un hombre que no sabía que la condesa Narona le había pedido dinero prestado a Lord Montbarry en Hamburgo, fascinándole luego hasta el punto de que Milord pidiese su mano, era seguro que tampoco habría oído hablar del propio Montbarry. Los jóvenes socios, siguiendo la broma, enviaron a un criado a por el anuario de la nobleza y leyeron lo concerniente al caballero en cuestión sin dejar de intercalar comentarios propios. Herbert von Welsbeck, primer barón de Montbarry, Irlanda, nombrado par del reino por los valiosos servicios militares en la India, nació en 1812. Así pues tiene ahora 48 años, doctor. Soltero. La semana que viene se casa con la deliciosa criatura de la que hablamos, doctor. Presunto heredero del título, el hermano menor de su señoría Stephen Robert, casado con la hija menor del reverendo Silas Marden, párroco de Roningate, de la cual tiene 3 hijas. Son también hermanos de su señoría los más jóvenes Francis y Henry, solteros. Hermanas Lady Barville, casada con Sir Theodore Barville, barón, y Anna, viuda de Peter Norbury, de Norbury Crows. Conserve usted en la memoria toda esta familia, doctor. 3 hermanos y 2 hermanas. Ninguno de los 5 asistirá a la boda y ninguno dejará piedra por remover para impedir ese matrimonio. Un súbito murmullo de protesta se elevó de todos los rincones impidiendo que el discurso continuara. No pronunciemos su nombre. Sería injusto tomar a broma esta parte del asunto. Lord Montbarry no tiene más que una disculpa: ser tonto o estar loco. El comentario había sido acogido con general aquiescencia.
Aún era el tema de conversación el matrimonio de la condesa cuando entró en el salón de fumadores otro socio. La conversación cesó de repente. El vecino del doctor le cuchicheó al oído. Es un hermano de Monberry, Henry Westwick. Al mirar en torno, el recién llegado sonreía amargamente. Hablaban de mi hermano. No les importe mi presencia. Nadie le desprecia más que yo. Adelante, señores, adelante. Solo el abogado se atrevió a hablar, empeñado en la defensa de la condesa. Sé que no comparten mi opinión, pero no me cansaré de repetirlo. Creo que la condesa Narona está siendo tratada cruelmente. ¿Por qué no ha de llegar a ser la esposa de Lord Monberry? ¿Quién puede asegurar que le guía un móvil económico para casarse con él? El hermano de Monberry se dio vuelta con brusquedad. ¡Yo lo digo! La respuesta hubiese abrumado a cualquier otro, pero el abogado se irguió aceptando el combate. Al opinar así me fundo, prosiguió el abogado, en que my lord dispone apenas de lo suficiente para mantener su rango, pues sus rentas provienen de fincas en Irlanda de titularidad compartida. El hermano de Monberry, sentándose, hizo un signo de asentimiento. Si my lord faltara, continuó, lo que podría heredar su viuda es una renta de 400 libras anuales con cargo al mayorazgo. Su pensión como retirado y demás asignaciones mueren con él. 400 libras es todo lo que recibiría la viuda si es que llegara a enviudar. No solo eso. Mi hermano ha asegurado su vida en 10,000 libras, que deben ser entregadas a la condesa el día de su muerte. La noticia produjo honda sensación. Los presentes se miraban unos a otros pronunciando las palabras 10,000 libras. El día de la boda, tras librar una pequeña batalla consigo mismo, sacrificó sus enfermos y sus honorarios y se encaminó con disimulo a la iglesia para presenciar la ceremonia. Durante toda su vida se irritaría al recordar lo hecho aquel día. Aquí y allá el doctor entrevió los rostros de algunos compañeros del club, atraídos como él por la curiosidad. 4 personas estaban frente al altar, los novios y 2 testigos. Uno de ellos era una mujer de faz ajada que parecía ser la dama de compañía o la doncella de la condesa. El otro era su hermano, el barón de Rivar. Ninguno iba vestido de etiqueta. Lord Monberry era un hombre de edad madura, de aspecto marcial, sin nada que le distinguiese de la mayoría de la gente. Hasta el oficiante no era sino un inofensivo ser de aspecto humilde que desempeñaba sus funciones resignadamente y luchaba con visibles dificultades reumáticas cada vez que tenía que arrodillarse. La única persona digna de atención, la condesa, alzó su velo una sola vez al inicio de la ceremonia y no había nada en su sencillo tocado que atrajese una segunda mirada. Jamás, a los ojos del doctor, se había visto un enlace menos romántico que aquel. Convertidos ya en marido y mujer, ambos desaparecieron seguidos por los testigos para firmar en el libro parroquial. El doctor, sin embargo, continuó en su puesto esperando obstinadamente que algo ocurriera. Momentos después, los recién casados regresaron y atravesaron la iglesia. El doctor Wybrow retrocedió al verlos aproximarse, pero, sorprendido y confuso, fue descubierto por la condesa. La oyó decir a su marido: «Un momento, voy a saludar a un amigo». Lord Monberry se inclinó y se detuvo. Ella se dirigió al doctor, le tomó una mano y se la apretó con fuerza. El doctor advirtió cómo sus ojos centelleaban detrás del velo. «¿Ya lo ve? Este es un nuevo paso en el camino que lleva al fin». Había susurrado aquellas palabras y después volvió a reunirse con su marido. Antes de que el doctor se hubiese repuesto, Lord y Lady Monberry habían subido al carruaje que se alejó al trote. En el atrio de la iglesia aún estaban los 3 o 4 miembros del club que, como Wybrow, no habían resistido la curiosidad. Próximo a ellos esperaba el hermano de la novia. Era evidente que quería ver a la luz del día al hombre a quien su hermana había saludado. Sus atrevidos ojos se detuvieron en el rostro del doctor con recelo. Pero la nube se extinguió en el acto. El varón sonrió con encantadora cortesía, saludó al amigo de su hermana, tocándose el sombrero, y se alejó. Los miembros del club se habían agrupado frente a la iglesia. Empezaron con el varón. «Tiene el rostro de un bribón», continuaron con Monberry. «¿Y va a llevarse a Irlanda a esa horrible mujer? No se atreverá a presentarse con ella a sus arrendatarios. Saben todo lo referente a Agnes Lockwood». «Bien, pero ¿a dónde irá?» «A Escocia». «¿Querrá ella?» «No más que por una quincena. Luego volverán a Londres y enseguida saldrán para el extranjero». «De donde ya no volverán, ¿eh?»
¿Quién sabe? ¿Han observado cómo miraba a Montberry cuando alzó su velo? Era atroz. ¿No se ha fijado usted, doctor? Pero en aquel momento el famoso médico se había acordado de sus enfermos y ya estaba ahito de murmuraciones. Siguió el ejemplo del barón de Rivar y se marchó. Un nuevo paso en el camino que lleva al fin, repitió mientras caminaba el doctor. ¿A qué fin se referiría? En Literatura para Oír han escuchado El Hotel Encantado, de Wilkie Collins, escritor británico.